Gozo y paz, mis queridos hermanos, damos comienzo a este primer capítulo de la serie llamada Saliendo de Egipto. Si recuerdan, se cumplieron 2 semanas ya aproximadamente del lanzamiento de la encuesta con los temas para que ustedes elijan el primer capítulo. A la fecha, entre los correos y los votos en la encuesta, se produjo un empate entre dos temas: la pesca milagrosa y una visión terrenal de Abraham y Lot. El equipo de Familia en Cristo tuvo que desempatar y el ganador para este primer programa fue la pesca milagrosa. Sin más, te invitamos a disfrutarlo. Comencemos. Los invito a ir a Lucas 5 del 1 al 11. Pero no antes, sin orar y pedirle guía a nuestro Señor y Padre Celestial. Bendito Padre, amado Señor Todopoderoso, Padre, queremos pedirte, Señor, que seas tú el que guíe, danos entendimiento, Señor. Te pedimos, Padre, que calles, Señor, cualquier pensamiento humano, que no salgan mis palabras, Señor, sino que seas tú guiando, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando este momento, esta reflexión. También te pido, Padre, que bendigas a todas las personas que lo van a escuchar, Señor, obra en sus vidas. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, este tiempo juntos. Todo te lo pedimos y te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito a ir a Lucas 5, versículo del 1 al 11. Dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago del mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Precioso mensaje, así como todo el Evangelio. Pero antes de analizar el texto, me gustaría que veamos un poco de la característica de los pescadores de esa época y del mar de Galilea. El mar de Galilea, este mar en realidad es un lago de agua dulce de casi 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho.
Se cree que al menos 7 de los apóstoles de Jesús, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Tomás y Natanael, eran pescadores. Podemos ver una pequeña referencia que está en Juan 21, versículos 2 y 3, que dice: estaban junto a Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Es de ahí que se cree que la mayoría se dedicaba a la pesca. El mar de Galilea está en una cuenca a unos 210 metros bajo el nivel del mar. Se encontraba rodeado de pendientes rocosas y al norte se ve el majestuoso monte Hermón. En invierno los vientos fríos y a veces agitaban las aguas y levantaban olas muy grandes, mientras que en verano el aire cálido. En ocasiones se formaban violentas tormentas en lo alto de la montaña y que desataban su furia sobre los marineros que se encontraban en ese momento en el lago. Se cree o es posible, sea lo que haya ocurrido a Jesús y a los discípulos en aquella ocasión, en Mateo 8, del 23 al 27. Otro detalle de la época es que las barcas solían ser de madera y medían alrededor de 8 metros de largo y 2 de ancho. Muchas tenían un mástil, así como un espacio para recostarse bajo la cubierta, llamada popa. También vemos ese detalle en Mateo 4, versículos 35 y 41, que dice: ese mismo día, caía la tarde, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, los llevaron con ellos en la barca. Como estaba, había otras 2 barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Otro detalle: cada barca contaba con remos en ambos lados para hacer maniobras. 6 hombres o más podrían formar una tripulación. Y ese detalle lo podemos ver en Marcos 1, versículos 19 y 20. Dice: yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca. Estaban remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Seguramente salían bien preparados, como se estilaba, y con las cosas que tenían en esa época, con una vela de lino, con cuerdas, con remos, con una ancla de piedra, prendas de abrigo, alimentos. Todos esos detalles los podemos ver en Marcos 8, capítulo 14. Y los pescadores a menudo pescaban de noche a la luz de las antorchas. Está claro que los pescadores del siglo I trabajaban muy duro. Además tenían que ser pacientes y estar dispuestos a hacer sacrificios si querían ver una recompensa, ver frutos de su trabajo. Otro punto muy importante a tener en cuenta, y que no es menor: no nos podemos olvidar que estaban bajo el dominio del Imperio Romano y su opresión, con los impuestos, los maltratos, las injusticias. Fue el peor de los imperios
que conquistó Jerusalén. Los recaudadores de impuestos cobraban grandes sumas para Roma y para ellos mismos. La corrupción era muy grande. También cobraban alquileres o arrendamientos de derechos para realizar la actividad industrial. Por ejemplo, para poder pescar había que pagar una tasa, una licencia, y eso se le daba a la autoridad, al jefe de familia o al jefe de ese grupo de pescadores. Con esa licencia ellos estaban autorizados, en este caso, a ejercer la tarea de la pesca. A todo esto hay que sumarle el impuesto que se recaudaba obligatoriamente para el templo de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Mateo 17:24. Y demás impuestos religiosos que se exigía a todo judío y que eran controlados por una red de recaudadores bajo el mandato del Sanedrín de Jerusalén. Ahora, teniendo en cuenta todos estos detalles, entremos en contexto en el estudio, en el texto, analizando lo que dice Lucas 5. Vemos en primer lugar cómo Jesús es quien busca el encuentro con Pedro. Jesús, siendo quien es, nos busca a todos nosotros llamándonos de una forma o de otra. Nosotros estamos en nuestras vidas cotidianas y el Señor siempre esperando por nosotros para que lo recibamos. Notemos que Jesús sí sabía quién era Pedro. Luego notamos que Jesús, después de enseñar a la multitud, le dice: vayan a pescar, arrojen sus redes. Pedro le dice a Jesús: cansados de intentarlo por toda la noche y no pescar nada, Señor. Imagino la desazón, la tristeza de Pedro. Pero Pedro obedece al maestro y entran mar adentro para pescar. En esta porción podemos notar a un Pedro cansado, rezongón, como decimos por aquí, malhumorado. Y recordemos las características de un pescador que vimos hace unos minutos. Tal vez es entendible que después de tanto esfuerzo, de levantarse cada día, de madrugar y salir a lucharla, no ver frutos, de cada tarde preparar la barca para salir a pescar toda la noche, bajo lluvia, tormentas, y no pescar nada, y saber el peso en su espalda de tener que traer el sustento a su casa, y aún más, todos los impuestos que tenía que pagar. Pero Pedro decide obedecer. Pero Pedro, a pesar de todo eso, estar enfadado por no poder pescar nada, siendo su sustento de su familia, presionado por los impuestos romanos, por todo lo que ya analizamos, él decide obedecer. Luego de la obediencia, llegó la bendición. El milagro se produjo. Una pesca tan grande que los barcos no podían con tantos peces. Al ser experto en el tema de la pesca, se dieron cuenta que no fue algo normal, no fue casualidad, sino un milagro causado por ese hombre que tenían adelante. Este pasaje como nos refleja que a pesar de nuestro cansancio, de nuestro desánimo, por los problemas que tengamos, hay que persistir, seguir adelante y sobre todo obedecer al Señor. La importancia de la obediencia. Cuando intentamos llevar la semilla del Evangelio a otras personas, a la familia, a los amigos, y estos no la quieren recibir. Y si nos llegan a escuchar, seguramente sea por compromiso.
pero sabemos mirando a sus rostros que no les importa. Yo les invito a que no se desanimen, pues el Señor es el que trae a los peces. Luego en la siguiente porción vemos a un Pedro caído de rodillas, derrotado ante la presencia de Jesús, reconociendo el poder de Jesús, que hasta los peces del mar lo obedecen. Pedro ve a Jesús, su pureza, su amor, y reconoce que Él es un hombre pecador y no es digno del Señor. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto mismo? De conocer a Jesús, de entender lo que Jesús por amor hizo en la cruz por nosotros. ¿Cuántos caímos rendidos a sus pies, sintiéndonos impuros, sucios, y al mismo tiempo sentir su amor, sentir que le importamos a Él? Jesús lo llama a Pedro al ser pescador de hombres. Pedro, junto con lo que estaban, dejan todo por seguirle. Notemos en este contexto, Jesús no le dice: vengan y serán saciados porque tengo el poder de multiplicar la comida y ya no tendrán que trabajar más, o serán poderosos, ricos. Tampoco les promete la riqueza de este mundo, así como tampoco promete que Él se va a convertir en el próximo rey de Israel, y tampoco que viene a expulsar a los romanos. Pero Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús ve, conoce el corazón de Pedro y le realiza una profecía, que se convertirá en un pescador de hombres, un predicador, un mensajero del Evangelio. Jesús comienza el entrenamiento a su alumno, y eso nos hace pensar de que cuántas veces el Señor nos llama a hacer eso mismo, a ser pescadores de hombres, a ser el mensajero, a ser ese que lleva el Evangelio, a ser obedientes, a convertirnos a un hombre a la imagen de Jesús, de nuestro Señor, de Yeshua. A convertirnos en esos hombres que tenemos que cumplir, ser obedientes con lo que el Señor nos pide que hagamos. De la misma manera que el Señor nos conoce a nosotros, sabe lo que tenemos en el corazón. Y cuando estamos listos para aceptar en nuestras vidas a Jesús, Él nos busca, nos transforma, nos instruye, nos guía en nuestra nueva vida. También vemos como Pedro y los demás dejaron todo lo que tenían, lo que conocían, su seguridad laboral, su seguridad alimenticia, su entorno, sus vecinos, sus amigos, su casa, por seguir a aquel llamado Maestro. La pregunta que surge y que tengo para ti hoy: el imperio que está por establecerse, que será sin duda peor que el imperio romano. Este imperio que cada día más ahoga a las personas, al trabajador, a la familia, que está para destruir al hombre y a la mujer. ¿Estamos realmente dispuestos a dejar todo, nuestra casa, o el trabajo, o la comodidad, por seguir a Jesús? A seguir adelante, a seguir a Jesús y dejar atrás a aquellos que no quieran seguirlo.
¿Estamos dispuestos a dejar todo por seguir firmes hasta que venga nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Estaremos dispuestos a dejar todo y a enfrentar al nuevo sistema, a los nuevos mandatos que atentan contra nuestra fe y contra nuestro Señor? Te invito a que reflexiones en estos textos, que reflexiones en esta palabra y que te pongas a prueba. Recuerda que cuando somos obedientes a nuestro Señor, ahí vienen los frutos. Oremos. Padre Celestial, amado Señor, te pedimos que de la misma forma que transformaste y preparaste a los apóstoles, Señor, para ser pescadores de hombres, para estar firmes ante la opresión del imperio, para contrarrestar al mal con el bien, a amar incluso a nuestros enemigos. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento, valentía, firmeza, para dejar todo atrás y seguirte solo a ti, hasta el final del mundo. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Danos, Señor, de tu Espíritu. Te damos las gracias, Padre, por este día, por permitir comenzar esta serie, estos temas. Y te pedimos, Señor, que tú toques el corazón de toda persona que lo escuche y que reflexione en estos temas, Señor. Te pido, Señor, que tu rostro no se aparte de ellos, que le des fortaleza, que le des sabiduría y que le des valentía. Te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hasta aquí con este primer capítulo y te invitamos a reflexionar en esta palabra y te esperamos en el próximo capítulo de esta serie llamada Saliendo de Egipto. Gracias y que Dios te bendiga.